Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un jueves de cabaret. Hoy, 14 de agosto 2025, un programa especial. Véngase y póngase cómodo. Hoy vamos a estar de manteles largos porque están en el estudio diputados de Morena, de la legislatura 70 del actual Congreso del Estado de Durango, y vamos a platicar con Delia Leticia Enríquez Arriaga, ella diputada del Congreso local, y también el diputado Alberto Alejandro Mata Valadez. Con ellos vamos a platicar de varios temas. En primer lugar, vamos a ver el primer año de Claudia Sheinbaum en general y su impacto en Durango. Segundo tema, vamos a ver la agenda legislativa en Durango. ¿De qué va? ¿Qué es lo que están trabajando desde la perspectiva de Morena en los distritos? Lo que se han encontrado pre y post electoral, de acuerdo a las recientes elecciones aquí en Durango, y obviamente de acuerdo a los programas federales desplegados desde el gobierno federal. Y en tercer lugar, estamos en vísperas del tercer informe de Esteban Villegas Villarreal. Vamos a ver qué nos dicen Delia Enríquez Arriaga y Alberto Alejandro Mata Valadez. Quédese conmigo, esto es El Cabaret y comenzamos. Queridos amigos, y mire, como le anunciaba al inicio, vamos a tener un programa completo, interesante, de charla abierta, franca, sobre el papel de Morena en Durango y las expectativas que hay futuras sobre el partido, la organización y sobre todo los resultados que hay del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum. Pero usted sabe que el estilo cabaretero irreverente comienza siempre haciéndole un homenaje a la pluma y a los dibujos de nuestros queridos moneros. Y en primer lugar le pido a mi equipo que ponga el primer cartón del día de hoy, que es ni más ni menos que Monero Hernández en la jornada. Es un cartón que tiene jiribilla. Va en dos bandas, o tres bandas, si usted me permite. En primer lugar es lo que ve la oposición, que está escandalizada, el PRI y el PAN, la comentocracia, los medios de comunicación tradicionales asustadísimos, negando, incluso escondiendo en páginas interiores de los periódicos la reducción de la pobreza, que de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto y a los reportes del INEGI, la reducción de la pobreza es una realidad. 13 millones de mexicanos menos en pobreza extrema, y eso es lo que ve la oposición, pero fíjese lo que piensa la oposición, o ve con tristeza para ellos, derivado de su perenne confrontación y error sistemático, cómo va la pobreza disminuyendo y también los votos para ellos. Ahí está, Monero Hernández, votación del PRIAN, como la pobreza reduciéndose. Cartón número 2, y más que un cartón es una lámina que quiero explicarle justamente estos datos de Claudia Sheinbaum Pardo, del sexenio de López Obrador, el impacto de lo que vienen siendo los programas sociales en México para propios y extraños. En primer lugar, la pobreza en México se redujo casi 7 puntos. Usted ve una gráfica en sus pantallas, váyase a la extrema derecha. El dato de pobreza es población en algún grado de pobreza en México, el porcentaje total de habitantes. Estamos hablando que el registro final reciente de estos días, de esta semana del INEGI, es 29.6% de la población. Casi 7 puntos con respecto al 2022, solo en 2 años. Estamos hablando que de 36.3 bajamos a 29.6%. Este nivel, obviamente, es significativo, porque habla mucho, vamos a decirlo claramente, uno, de las transferencias directas, los apoyos de gobierno y otras ayudas a través de los programas que ya son constitucionales y que la oposición no soporta. Y otro tema interesantísimo que también a partir de la pandemia fue una especie de válvula de escape y aliado indirecto, si usted me permite la expresión, los envíos históricos de remesas que también paliaron la pobreza en nuestro país. Entonces ahí tenemos que explicar que las transferencias directas, los apoyos de gobierno y otras ayudas y los envíos históricos de remesas que se realizaron en este par de años solamente fueron uno de los principales motores de ingresos corrientes en nuestros hogares, en general en el país, pero usted sabe lo que implica para un estado que tiene 39 municipios, 36 de los cuales el grueso de la población es de tipo rural, ¿no? Gráfica número
3 que ahí quiero compartirle. Lo que usted acaba de ver es el dato de pobreza revelado por INEGI y el porcentaje de la población. Y la tabla que usted ve es hace una semana el reporte justamente del ingreso corriente trimestral promedio de los hogares por deciles de ingreso. Del decil número 1, que es el de la extrema pobreza en México, fíjese cómo el ingreso promedio, estamos hablando de 2016, era de 12,312 pesos, ¿no? El ingreso promedio, y en el 2020, 12,524. Bueno, pues en el 2024, derivado de justamente lo que le acabo de explicar, los programas de apoyo a la clase media y hacia abajo, estamos hablando que el ingreso promedio del mexicano es de 16,795 en la franja del decil más bajo, de extrema pobreza. Estamos hablando que la variación real entre ingresos del 2022 al 2024, 36,41%. Ahora nada más déjeme explicarle que en el decil más alto, en el décimo, estamos hablando de los ultra ricos, el 1% de la población. El decil más alto, el número 10, redujo su pobreza a menos 7,6%. Ahora entiende por qué los medios de comunicación, los dueños, los capitanes de empresas, los monopolios, las empresas de medios de comunicación, pues están enojados. Mientras que el ingreso en las clases más bajas, el decil más bajo de pobreza, creció 36,41%, a los ultrarricos les disminuyó menos 7,61%. ¿Eso qué implica? Un pleito sistemático a través de la comentocracia, la estructura de altos ingresos y sobre todo los capitanes de industrias y de dueños de comunicación. Y mire, pasamos a la siguiente gráfica, que es una infografía que me parece interesantísima traerla a colación y tiene que ver también con la coyuntura de seguridad que pasamos estos días sobre la liberación de Israel Vallarta y el caso controvertido Cassés Vallarta, que estuvo en manos de Genaro García Luna en tiempos de Fox con la AFI y luego fue trasladado al sexenio de Calderón, en donde se apresaron, se fabricaron delincuentes y que en aquellos años, cuando el secuestro era el parteaguas y el problema más importante por resolver, pues déjeme decirle que está cayendo la realidad a pedazos y resulta que ya se esclarece que no solamente el montaje de Florence Cassés fue un hecho a través de los medios de comunicación manipulados por la AFI y por la Policía Federal en su momento ya con Calderón, sino que previo al evento de Cassés hubo varias detenciones muy exageradas. Háblese del Rey Zambada, háblese del asesinato en Cuernavaca de los Beltrán, háblese de aprehensiones de algunos zetas en Michoacán que salieron en tiempo real en televisión, entre comillas. Pues resulta que Rubén Omar Romano acaba de declarar que fue usado en este caso por TV Azteca, antes de lo que pasó con Florence Cassés. Y es importante recordárselo a usted porque fue un secuestro de alto impacto. Y justamente cuando a Fox le reventaba en las manos el problema de la inseguridad pública, pero en concreto el secuestro, resulta que estos golpes mediáticos en donde entraban a reventar casas de seguridad, y el caso de Romano fue emblemático porque en aquel entonces era el entrenador del Cruz Azul, pues fue usado también mediáticamente, nada más que con una precisión, por TV Azteca, Javier Alatorre y Ricardo Salinas Pliego. Entonces, lo que sucedió tiempo después con Florence Cassés y con Israel Vallarta y el caso de los secuestros en el rancho Las Chinitas fue un montaje como una especie de ahora le toca a Televisa. Entonces Pablo Reina y Televisa junto a Cárdenas Palomino hurgaron esta estrategia para que fuera una televisora en una ocasión y en otra ocasión la otra televisora, el duopolio televisivo. Ahí tiene usted, investíguelo y busque en YouTube la entrevista que dio Rubén Omar Romano al respecto. Y mire, cierro esta entrada de cartones, que es un emblema del cabaret, con cartones locales. Y Canoma, al que le mando un abrazo, lo titula de manera extraordinaria: organícense, ahí está Durango, ¿no? Y cheque usted, aquellos que sean parte del problema, se dice de manera oficial, pueden irse con toda tranquilidad a su casa. Y estamos hablando de los problemas que engloban en general
en estos últimos años a Durango. Suicidios, violencia, extorsiones, inseguridad, derecho de piso, inversiones, empleo. Entonces, si usted tiene una queja, organícese y fórmese. Eso es lo que dice el oficialismo. Gran cartón de Canomá. Y cierro con otro cartón de Canomá titulado Turbio, que van a poner, lo va a poner mi equipo en sus pantallas. Turbio. Ese es el resultado de las fiestas recientes de la Feria Nacional Villista, que desde mi perspectiva yo la titularía la Feria Nacional Villeguista. ¿No? Es turbio el manejo. ¿Cómo es posible que digan que hubo ingresos de 22 millones y que hubo egresos por 60 millones? Cuando usted atestiguó, hubo testimonios, gente que ni siquiera obtuvo los ingresos necesarios para costear lo que les cobraron de renta en sus locales. Ahí está, Turbio de Canomá, a quien le mando un abrazo. Y estos son la coyuntura en general y el homenaje del cabaret y de su servidor a los cartones y moneros de Durango y del país. Vamos a un corte, que ya están aquí nuestros invitados. Volvemos, no se vaya. El Trump belicoso y agresivo contra México se desinfló. El caso es que posponer nuevamente la amenaza de imponer aranceles a México por castigo debido al narcotráfico es una enorme y nueva derrota para Donald Trump. El problema no estaba en la aplicación de aranceles, sino en los mensajes agresivos que llegaron a rozar con amenazas de invasión militar estadounidense a México, sobre todo para destruir las posiciones territoriales, delictivas y políticas de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. La prioridad del presidente Trump con la amenaza de 30% de aranceles de castigo se localizaba justamente y de manera prioritaria en el tema de seguridad en sus tres variantes. El primero, el contrabando de fentanilo que sigue entrando a Estados Unidos desde México. El segundo, la producción de esa droga en laboratorios mexicanos que no han sido desmantelados. Pero ahí es donde la Casa Blanca se espantó de los efectos que pudieran provocar en México esos aranceles y en el territorio interno de Estados Unidos. Esto en el entendido de que todos los sobresaltos de su vecino del sur obligan al cruce ilegal de desempleados hacia Estados Unidos y aún quedándose en México serían foco de inestabilidad y violencia. El Trump belicoso, guerrerista, intervencionista y sobre todo agresivo contra México se desinfló el jueves 31 de julio al decidir posponer por 90 días más el 30% de aranceles de castigo a México sin que hubiera cumplido México ninguna de las exigencias de su carta del 11 de julio pasado. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Urus Media. Todos en la misma cámara, que es la de medio. Si tú la tomas general, cuando están hablando los tres, yo voy a poner esa cámara. Cuando se siguen buscando, ya voy a ver. Igual se puede ver aquí, aquí van a ver todo. ¿Perdido? Allá.
De regreso, queridos amigos, gracias por sintonizar el cabaret. Y como ya les adelantaba, estamos de manteles largos porque tenemos a dos diputados de la bancada de Morena de la legislatura actual y que me complace haberlos invitado y que hayan aceptado la invitación aquí al cabaret. En primer lugar, Delia Enríquez, que ella es una vieja conocida de aquí del programa porque ha sido disruptiva y nos encanta invitar a gente disruptiva y es en esta ocasión diputada. Delia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y el diputado Mata, Alejandro Muchas gracias, Mata, pues también bienvenido, gracias. Esta es tu casa, es la primera vez que vienes, espero que sea la primera de muchas. De muchas. Y lo interesante es que vamos a discutir de lo nacional o local, como ya lo he adelantado. Lo que primero quiero lanzarles provocativamente, a ver, lo bueno, lo malo y lo feo del primer año de Claudia Sheinbaum desde su perspectiva. ¿Cuál es su balance? Delia, empezamos contigo. Bueno, lo bueno que es muchísimo. Claro. Cabe aclarar que es Claro. muchísimo. Yo creo que ahorita una de las cosas buenas que tenemos gracias al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en Durango, pues fue la reducción de la pobreza multidimensional, ¿no? Que es muy importante porque, por ejemplo, ahorita ya van 18,895 mujeres de 60 a 64 años que han estado registrándose en el programa. Es reciente este registro. Además que ya van 159,000, un poquito más, de visitas del programa de salud casa por casa. Y pues también, ¿no? Que los programas ya son directos, ya no hay intermediarios y que toda este recurso que viene a través de los programas sociales, pues es muchísimo. O sea, por ejemplo, por los adultos mayores. En la Constitución como derechos, claro, hay que decirlo y enfatizarlo. Son derechos, o sea, y el dinero que entra al Estado, ¿no? Claro. De los puros adultos mayores entran 6,834 millones de pesos al Estado. Y faltan los más apoyos que existen, ¿no? Claro. Las becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, que pues han hecho que por lo menos en Durango esta reducción de la pobreza multidimensional pues sea un avance. Perfecto. Alejandro. Mira, yo creo que hay que destacar muchos aspectos. Yo creo que la mayor parte de toda la acción gubernamental de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido efectiva, ha sido buena, Claro. sobre todo en este concierto internacional ante las A expectativas eso voy. con el gobierno de los Estados Unidos, con el personaje como lo es Donald Trump. O sea, la verdad, como mexicanos, como integrantes del movimiento en el que estamos, yo al menos, y creo que muchos compañeros, nos sentimos muy orgullosos de la doctora, de su postura, de su congruencia, del tranquilos, no se desesperen, a las voces que parecen que mandan mensajes como si fueran apocalípticos de que se iba a acabar el tema económico, las afectaciones. Oye, o solicitudes de invadir México, ¿no? O sea, Muchas, abiertas. de hecho, solicitudes, a lo mejor aclarando, hechas desde mexicanos, Sí, claro. que participan en la política, que no es nada nuevo, ¿eh? Claro. La historia está llena de esto. Claro. La intervención francesa, la estadounidense, la norteamericana. la separación de Texas Claro. y California. En verdad, yo creo que destacar el papel que ha estado jugando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero no solo en una postura política, ideológica, sino con acciones concretas, el llamado a fortalecer el mercado interno, generar cadenas económicas en las cuales dependamos menos, porque efectivamente somos nuestro gran socio es los Estados Unidos, pero creo que ahí está el mundo y también destacar el papel de algunos elementos de su gabinete, como es el licenciado Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente. O sea, la verdad, una etapa muy complicada en el concierto internacional, pero con la doctora Claudia creo que se ha mandado un mensaje. El simple hecho de que a nivel internacional se le vea al tú por tú con un presidente de una nación como es la de los Estados Unidos, creo que es un gran aliciente. Y yo digo, o repito, lo que algunos, incluso miembros de otros partidos, han dicho, ¿qué hubiese sido si hubiera ganado Xóchitl en esta crisis, en esta confrontación tan importante? Qué bueno que está una mujer con las características de la doctora, que es científica, que ha demostrado en el terreno de los hechos, demostrar que sí le preocupan los que menos tienen, pero también tiene una visión en cómo involucrar a todos los sectores productivos, sociales. Y la verdad, yo digo que podría ser lo más rescatable o lo más significativo de esta primera etapa. O sea, son etapas que solo algunos grandes hombres, algunos presidentes les han tocado en otras épocas.
La verdad, qué bueno para las y con mujeres. resultados desastrosos, ¿eh? Y Casos, con resultados desastrosos. algunos también la historia muy buenos de la etapa del presidente Juárez, Claro. cómo logró salir adelante, La en intervención francesa. la etapa también del general Lázaro Cárdenas. Entonces, son etapas en las que la circunstancia, el sujeto, hoy una dama, una mujer, creo que van a trascender en la historia por la tipo de políticas que implementan, porque dicen que la mejor política exterior es la que implementas en tu país, y creo que lo ha hecho muy bien. En ese contexto, tomando lo que acabas de decir, diputado, Delia, se rompen mitos. Acuérdate el ataque de la primer mujer presidenta. Se rompen mitos. Mucho, y sobre todo este hecho histórico, ¿no? De que somos un país que socialmente en su construcción pues es machista, Claro. Estamos en un sistema patriarcal, que llegue una presidenta con A, como lo dice Claudia, Claro, que porque todavía lo se que resisten no muchos se a resisten a reconocerlo. decirle presidenta con A, pero así como dice Claudia, que lo dijo ahora en la inauguración de este evento latinoamericano de temas de mujeres, que dijo, a ver, yo soy ama de casa, soy científica, Claro. soy mamá, soy abuela, pero también soy presidenta con A y soy jefa de las Fuerzas Armadas del país, ¿no? Claro, claro. Entonces, es un discurso que de verdad vibra, que hace sentir y sobre todo que inspira a las mujeres de México, no solo de México, yo sé que de toda Latinoamérica, del país, que decir que las niñas ya no queremos ser princesas, Claro. ahora queremos ser presidentas, pues es una realidad, y avanzamos en el tema también de abrazar el país, de hacerlo un país de derechos con la igualdad sustantiva, Claro. con las reformas de los pueblos indígenas. O sea, Claudia, desde que se sentó en la silla presidencial, empezamos todos los que conformamos pues el gobierno de la doctora Claudia a las reformas, ¿no? Que eran importantes, igualdad sustantiva, La consolidación judicial, y exacto, avanzar en los derechos. Avanzar ¿no? en los derechos, que es la de la igualdad sustantiva. Yo creo que es una reforma que es muy importante y que sana una deuda histórica que se tiene con las mujeres del país. Perfecto, Delia. Ahora, pregunta incómoda. ¿Dónde ven los negritos en el arroz y dónde ven la problemática? Ahora empiezo contigo. Mira, sería difícil ahorita señalar así con mucha precisión, Claro. porque los grandes problemas del país pues vienen arrastrándose de Claro, décadas. claro. Y hay algunos en los cuales, desde nuestra perspectiva, deberían de avanzar con mayor velocidad, pero también ignoramos todo el andamiaje en el que se ha construido en el tema de seguridad, Claro, en el tema de la distribución de la riqueza. Hay intereses creados con muchísimos históricos, poderosos. Sí, con muchos actores, incluso podríamos decir, ¿por qué no al interior también del movimiento? Creo que ha faltado, o estamos en esa etapa en la cual todos los que participamos en el movimiento, ya sean senadores, diputados federales, diputados locales o alguna responsabilidad, incluso la militancia, vayamos rompiendo con tabús que existen y algunas prácticas que también son deberían de resistencia al interior y a los cambios, ¿no? que finalmente la evolución o la transformación de una sociedad, de una nación como la es México, que es muy grande, pues son cambios muy paulatinos. En la etapa del periodo del presidente Andrés Manuel creo que se avanzó mucho, le dejó también un terreno un poquito más fértil para poder llegar con mayor facilidad a lograr objetivos que están muy plasmados en lo que representa la 4T, pero yo diría que dentro de los granitos oscuros del arroz, sigo metiendo la circunstancia que vivimos con Estados Unidos. Creo que ha sido el freno de mano, y los aliados que podrían tener la parte conservadora, que se resisten a que lleguen nuevas formas. Siempre hemos dicho que es preferible equivocarnos al intentar algo nuevo que cometer los errores que se han hecho durante toda la vida. Nadar de muertito como lo hizo Fox o lo hizo en su momento Peña Nieto, ¿no? Que son los peores que hemos tenido en ese sentido, ¿no? Bueno, de los que tenemos memoria registrados, sí, nadaron Sí, de de muertito, muertito. no asumiendo su responsabilidad, pero creo que el gran reto o los granitos del arroz es que todo el movimiento, que todos los integrantes, desde la trinchera en la que estemos, nos vayamos abroquelando en esta línea, que tiene mucha claridad la doctora, insisto, algunos... Yo podría decirte lentitud en algunos cambios, incluso gubernamentales, lo vemos en la entidad, que creo que hace falta que algunos actores, y no por ser malos,
A lo mejor habrá gente excelente, pero que tiene 20, 30 años en un puesto. Hasta el agua que no corre se pudre. Entonces, es necesario e importante renovar, creo que a muchos personajes, o que llegue gente afín al movimiento, afín al beneficio de esta nueva política que está planteando la doctora, pero aparte también a mejor incluso revisar con una nueva ingeniería gubernamental de qué áreas sí deben mantenerse, cuál deben de ampliarse. Alineadas al proyecto. Es complicado porque empezábamos con un ritmo y de repente llega Donald Trump con la lucha y la guerra de los aranceles, y me queda claro que ahí tuvo que la presidenta hacer un llamado a todos, que alinearnos todos en la defensa del país, pero creo que eso es lo que podríamos estarnos tardando un poquito en reestructurar algunas áreas del gobierno federal, y también que lleguen actores que en verdad pues quieran al pueblo, que amen al pueblo, y sobre todo que se identifiquen con la nueva forma de hacer política que nos planteó el presidente Andrés Manuel y que hoy retoma la doctora Claudia. De acuerdo, y yo haría un símil que no tiene mucho que ver, pero que a López Obrador se le complicó también con el COVID, ¿te acuerdas? Sí. Una crisis que tampoco nadie esperaba y que la oposición le apostó a que se rompiera el proceso de cambio que se inició en La 2018. perversidad de muchos Ajá. actores en apostarle a que le va a llamar por actores. Claro, Y el ahorita tiempo. es Trump, ¿verdad? Pero en el momento fue el COVID. Sí. El COVID. En ese contexto, tomando lo que dice el diputado Mata, a ver, interesante, porque habla de la reorganización interna de Morena, de buscar esta sincronía con el proyecto, los perfiles. Tomando la pregunta que hacía los negritos en el arroz, ¿tú coincides o en qué harías énfasis, tomando en consideración que sí necesitamos, al menos también en estados como Durango, ese nuevo reingeniería de un proyecto que vaya alineado al proyecto nacional? Sí, yo creo que la doctora desde que inició su camino a la presidencia siempre tuvimos claro que iba a haber muchas resistencias, uno por ser mujer. Claro. Y sabíamos los comentarios que se hacían, ¿no? Que la doctora Claudia no iba a tomar las decisiones, que quien las iba a tomar iba a ser Andrés Manuel. Pues ya ha demostrado que no ha sido así. Y ahorita hay mucha Y resistencia tenemos, a eso. Sí, exactamente, y tenemos una oposición tan mediocre que desafortunadamente los negritos en el arroz pues vienen incluso, como lo dice Mata, de nuestro movimiento de personajes afines que se resisten a entender que la forma de gobernar, que la forma de hacer política ya es diferente, ¿no? Porque a lo mejor por su pasado político, pues quedan ahí algunos efectos todavía de pensamientos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que cambiar pues ese chip primero de todos los militantes y afines al movimiento, entender cómo nació Morena, por qué nació Morena. A veces siento que se está perdiendo un poquito el objetivo de la lucha, ¿no? Del sentir de por qué estamos luchando. Hay una carta, porque seguimos luchando, hay muchas luchas todavía que tienen que ser conquistadas. Y yo creo que eso todavía ya se está olvidando un poco. Sin embargo, creo que la doctora ha sabido surfear bien esas olas que le han surgido, y desafortunadamente sí lo que ha golpeteado mucho el tema del gobierno federal, uno pues es el tema de seguridad, que no podemos dejar de mencionarlo, es muy importante, y el tema ahora que tenemos de temas exteriores. De Donald Trump. Bueno, me quedo con este primer bloque así. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos con el tema de la agenda legislativa. ¿Qué es lo que están haciendo en bloque y en la parte individual, tanto el diputado Mata como del Enríquez? No se vaya y regresamos, inclusive con comentarios del público. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en esta interesante charla con Delia Enríquez y el diputado Alejandro Mata. Y leo algunos de los mensajes. Etel Díaz, Etel, saludos. Hoy nos conocimos personalmente. Ya nos habíamos visto, pero no sabíamos de bien a bien. Un saludo, dice Alejandro Contreras, saludos. Manuel Solís, gracias Manuel, siempre, como ahí al pie del cañón. Uciel, un abrazo, buenas tardes. Dice, siempre, maestro, un gusto ver su programa. Saludo a los diputados Delia y Mata, excelentes políticos que tienen nuestro movimiento. Cayetano Silva, querido amigo Cayetano, hermano Chiva, nacionalista, ciclista, ¿no? Lleva las Chivas, ¿no? Cayetano. También, okay. Yo le voy, es mi hermano Chiva, yo soy nacionalista en ese sentido y me cae, ¿no? Ingeniero Manuelito Ortiz Borrayo dice, excelente trabajo, gracias ingeniero Manuelito, y saludos para los diputados. María Hernández Uribe, María Hernández lo está viendo, saludos. Carmen Peiro, buenas tardes Carmen, como siempre también tú siempre al pie del cañón aquí apoyando el proyecto. DG Orlando dice, buenas tardes maestro, un cordial saludo, excelentes invitados, fuerte abrazo para la diputada Delia Enríquez y el diputado Alejandro Mata. Liz Vargas, lo mejor de los diputados, dice, de las diputadas, joven, mujer, líder de un gran trabajo que ha hecho durante todo este tiempo. Un abrazo, diputada. Y hay que reconocer, a ver, la lucha que has dado en un estado tan cerrado y tan conservador como Durango, ahorita hablamos de eso, mi reconocimiento también, Delia. César Mauricio Morales Manzanera, saludos. Cristian Francisco Piña, saludos, Cristian. Christopher Rivera, un abrazo grande. Alejandro Mata, saludos, dice Delia Enríquez. Etel Díaz dice, buenas tardes, apreciable maestro, dice, un placer coincidir en nuestra hermosa facultad. Saludos al diputado Alejandro Mata, saludos cordiales. Carolina Silva, Connie Pico, saludos, diputado Alejandro Mata. Alfredo Morita, saludos. Ahorita le sigo, pero miren, vamos a avanzar porque el tema ahora lo quiero centrar en la labor que como grupo y en particular han ido realizando en Morena, en Durango, en los últimos años. En concreto, en esta legislatura, Delia, ¿tú qué puedes destacar en el trabajo conjunto como Morena, pero luego aterrizado a tu labor ya como diputada, también ya teniendo un bagaje como activista social en temas que ahorita digo coyunturales, feministas, claramente? Sí. No, me estaba acordando cómo me ha visto crecer este programa. Claro, Llegué claro. como activista. Llegaste, sí, claro. Y luego como ya de Morena. Exacto. Y luego como que ya iba a ser plus. Exactamente. Y lo de Claudia, ¿te acuerdas? Sí, no, por eso eres un referente. Me voy a dar mi informe. A ver, déjenme decirles, aprovechando eso, el cabaret es disruptivo. Y realmente, pues, encajas perfectamente en un programa como estos. Sí, no. Pues realmente debo destacarlo porque si algo también he rescatado de los comentarios de tus actividades, el diputado Mata, es que es directo, inflexible y que tomas la tribuna, ¿no? Pues cuando nos toca hacer un comentario, pues nos eligieron para no te andas para con esas medias tintas, tareas, ¿no? Entonces, en este caso igual, ¿no? Pero a ver, platícanos, Delia. Sí, pues la verdad es que desde que llegamos al Congreso como bancada hemos sido muy activos presentando muchas iniciativas. De todas las iniciativas que presentamos, 13 las presentó su servidora, de la cual una ya ha sido aprobada, que es una reforma a la Ley de Salud para hacer recolección de productos de higiene menstrual. Okay. De hecho, ya hicimos la primera entrega en el Cerezo. Número 1. Estuvimos ahí con la directora Galarza y con una representante de la Secretaría de Salud entregando productos de higiene menstrual y pues platicando también con las internas sobre los avances del gobierno federal, ¿no? Y pues de hecho también muchos de los pronunciamientos que van alrededor de unos 18 a los que yo me he subido, creo que el diputado Mata y yo somos los que más nos subimos ahí los a debatir a la tribuna o a defender también el proyecto de la doctora Claudia, porque a veces pues se informan cosas ahí medio ciertas pero disfrazadas, claro. Y pues hay que decir la verdad, ¿no? Claro, y hay que defender también las causas justas. Y bueno, estoy contenta porque espero que próximamente la iniciativa que presenté el 8 de marzo, ya sea la iniciativa yo que presenté o a través del amparo que llegó, podamos, escúchenlo bien, despenalizar el aborto en el Estado. Claro que es un avance un parteaguas en Durango. Es algo... Somos de los más rezagados, hay que decirlo también.
Claro, a nivel, fíjate, a nivel penal estamos en un rezago tenemos el 30% de avance. Claro. En el tema civil sí tenemos ya como un 75%. Entonces estamos muy rezagados y por eso es que también tenemos la alerta de género, que es muy importante. O sea, todo está encajado. Claro, y hay varias iniciativas que he presentado para incidir también en que la alerta de género sea ya eliminada, erradicada, y que pues el informe que salga bien, porque pues el informe también era para el legislativo, Claro. que sin embargo nosotros acabamos de llegar cuando salió ese informe erróneo, pues de todos modos hay que hacer lo propio para lograr a través del Congreso pues que esta alerta sea erradicada. Y te has encontrado obviamente inclusive con compañeras diputadas que, bueno, siguen con una visión obtusa del tema, ¿no? Sí, la verdad es que... Es lamentable, ¿no? En el cabildeo que he hecho con las y los compañeros, creo que hay más apertura a votar en la despenalización del aborto por parte de los ¿Hombres? Compañeros que de las compañeras. Dato interesante. Diputado Mata, desde tu contexto, diles a la gente que representas un distrito que además es un distrito que le aporta mucho valor agregado a la actividad, ¿no? Que ese es otro tema también coyuntural. Sí, yo fui electo diputado local en el distrito 10, que esencialmente es todo el medio rural, el campo de Gómez Palacio y una franja de fraccionamientos que es donde se hace el sándwich, la mancha urbana y el medio rural. Pero hoy, pues como diputados, legislamos para todo el estado. Claro. Hemos presentado muchas iniciativas como grupo parlamentario, como Alianza Legislativa Morena Verde, Claro. pero en lo personal, pues bueno, cada uno de los diputados también tiene agenda propia, agenda. y yo en lo personal he hecho una serie, más bien he presentado una serie de iniciativas que tengo la intención de que ojalá encontremos eco en las otras fuerzas políticas y al interior también de nuestras fracciones para sacarlas avante. Presentamos una que tiene que ver con la protección y también el impulso, el desarrollo a la abeja, que podría llamarse ley apícola, que no existe. Había una que se quedó sin efecto, se derogó, pero en el entendido que a veces creemos que lo grandioso es lo grandote, sí, claro. y no entendemos que a veces en los pequeños detalles está lo grandioso de la actividad económica, de la existencia, incluso. La abeja representa la sostenibilidad o el equilibrio de muchos ecosistemas, pero también de la productividad. La falta de floración, la falta de lluvia se da también en base a la descomposición, a la no regulación. Te puedo decir que hay miles de abejas, millones de abejas, miles de colmenas que se han perdido porque no hay una regulación. Más allá, insisto, de la producción de miel como para una apícola, el impacto ambiental que tenemos. Los efectos. Que casi mis iniciativas han sido medio escalonadas en el tema de medio ambiente, porque también presentamos una iniciativa para reformar la ley de agua, que yo planteo tiene que ver con el plan hídrico de la laguna. Que tiene que ir con el lineamiento más que con la laguna, con el plan hídrico que planteó la doctora Claudia Sheinbaum a través de la Comisión Nacional del Agua, que dirige nuestro amigo Efraín Morales, que plantea como prioridad líquido, como un derecho y no una mercancía, donde se está planteando inversiones, o se han hecho ya inversiones multimillonarias en la laguna con agua saludable, pero también hoy viene la tecnificación del distrito 17, que es uno de los más productivos en el país. Nuestra región es muy potente en la producción de proteína, de huevo, de carne, de las diferentes carnes. Entonces es muy importante que nuestra legislación tenga un marco jurídico que le permita, uno, que el agua se priorice para el consumo de los seres humanos como prioridad, y dos, que se haga la distribución de una forma más justa, más equitativa, que no los que tienen los grandes capitales sean los que solo tienen derecho a eso. ¿Se has encontrado con resistencias de los grandes capitales que explotan mantos acuíferos? Claro que hay resistencia, pero también hay un sector que ha ido entendiendo que la sostenibilidad... Cambiaron el chip. Sí, por ejemplo, hay grupos empresariales que se dedican a la agroindustria, que ya están tecnificando, que tienen válvulas alfalferas, que tienen riegos tecnificados, que incluso a través del riego meten el fertilizante.
Te digo, hay otra iniciativa que presentamos con la creación de una ley de cooperatividad, porque no hay un marco jurídico para las cooperativas, que es parte importante también para que los productores o los seres humanos que no son grandes potentados, pues tengan la posibilidad de hacerle frente a las grandes empresas. Competir en bloque. Sí, y también presenté otra iniciativa que tiene que ver con modificaciones a la autorización que dan los municipios a los nuevos fraccionamientos, donde estamos planteando pues que ya no tengan dimensiones que son indignas para los seres humanos. En mi tierra hay vivienda con 3 metros de frente, que no tienen baño en la parte baja, solo cuentan con el de arriba. Entonces un discapacitado, alguien que sufre un accidente, personas de la tercera edad, amigos, personas que hacen sus necesidades en un bote y luego van y las arrojan arriba. Pero aparte estamos planteando también que los fraccionamientos, cualquiera que sea su modalidad, destine un porcentaje, si mal no recuerdo, creo que es el 15%, el 10%, pero creo que así es, recuerdo que es el 15%, que construyan viviendas con especificaciones técnicas para la gente con discapacidad. Tarde o temprano, todos vamos a terminar usando un aparato ortopédico en alguna situación, en una circunstancia de discapacidad. ¿Por qué no pensar que todo lo que hagamos sea con la visión para atender a ese gran importante, que aparte son miles en el estado de Durango? Hay diferentes mediciones, pero ahí dice que superan los 120,000, 130,000 seres humanos con una discapacidad. O sea, creo que tenemos que estar viendo ahí. De manera natural todos vamos para allá. De manera natural. Y creo que podemos pasar como esta legislatura que le dio una viabilidad más a ese gran sector de la población, haciendo pequeñas modificaciones que falta trabajarlo con los desarrolladores, con algunos ayuntamientos, pero creo que no habría una afectación si de 100 viviendas, 15 tuvieran una entrada más amplia, baños, porque en verdad viven un viacrucis. Los seres humanos que tienen una discapacidad no pueden entrar a sus baños, no tienen cocinas en las cuales puedan preparar sus alimentos, imagínate con una silla de ruedas, una andadera, algunas que tienen más complejidad, débiles visuales. O sea, creo que tenemos que tener una visión más humanista. Ahora sí, que el humanismo mexicano tiene que verse reflejado en la legislatura, en el marco jurídico, que en verdad ponderemos y pongamos al centro de todas las decisiones a los seres humanos. Porque anteriormente la construcción de vivienda, o actualmente todas, se sigue viendo como un tema de utilidad económica. Y de poder económico. Y yo lo planteaba en tribuna, que digo que las viviendas, las ciudades, tienen 2 sueños de origen. El que tiene 2 vidas, perdón. El que la diseña y el que vive en ella. Y regularmente son muy distintas. Totalmente. Entonces, estamos haciendo iniciativas de ese tipo porque aparte, si emergimos de un movimiento como lo es Morena, pues nuestra agenda legislativa tiene que estar apegada a esas cosas, a las libertades, a igualar la cancha, en que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, que tenga acceso a poder salir adelante y que borremos que la ley, que el marco jurídico de un estado, de un municipio, de un país, privilegia a unos cuantos. Quiero pensar, diputado, y esto, que con respecto a las iniciativas de Delia, que son en el sentido, vamos a ponerlo coloquial, más rompedoras de la inercia, te apoyan, o sea, ¿tienes consensos con los compañeros diputados? Sí, más que con Delia sus proyectos, supongo. Con algunos, mira. Ok, entonces sí hay divergencias, fíjate, sí, claro, fíjate, los temas. Pero qué importante que se dé, ¿no? Sí. Porque anteriormente, pues bueno, eso de las fracciones o los grupos parlamentarios hegemónicos, donde 1 o 2 personas decía que tenía que pasar, creo que es cosa que contradice a nuestro movimiento. Correcto. Nosotros llegamos y fuimos electos de una u otra forma para representar, número 1, a un sector de la población territorialmente, pero todos tenemos la responsabilidad de acotarnos a los principios de nuestro movimiento. Entonces, uno de los principios pues, es el tema democrático. Yo no, con tanta diversidad, con tantas vidas, todos somos del movimiento, somos de Morena, pero tenemos historias distintas, formaciones distintas, forma de pensar. Creo que ahí es donde la pluralidad se vuelve diversidad y la diversidad se vuelve unidad y fuerza. Cuando logramos sacar un acuerdo, aún aunque no estemos de acuerdo de inicio, creo que es un gran reto, y creo que ahí también ha tenido un papel importante nuestro amigo, el coordinador de nuestra alianza parlamentaria, el diputado Héctor Herrera,
que su manera de ser paciente, tranquila, algo ha ayudado también a llegar a consensos, a tomar en cuenta todas las voces. Y pues bueno, ahí estamos tratando de aportarle nuestro talento, nuestro tiempo, pero también tratando de marcar un antes y un después de esta legislatura, que sí se note, que sí se note de Morena y de que es el oposición. grupo de Morena Sí. y que tenemos serias y profundas contradicciones con el gobierno emanado del PRI y del PAN. Por supuesto. O sea, es Históricas. obvio, si no, pues no estaríamos en Morena, Claro. no nos hubiéramos comprometido con el pueblo casa por casa. Yo en lo personal saludé a más de 25,000 personas y muchos no me conocían a mí, pero conocían al movimiento. Claro. Muchos nos ayudaron y nos dieron su confianza porque están conscientes o ellos piensan que vamos a estar alineados a lo que marca nuestro movimiento y nuestros principios. Totalmente de acuerdo. En ese contexto, Delia, a ver, ¿tú qué perspectiva tienes de cara a lo que sigue en la siguiente legislatura, o en esta legislatura, pero lo que sigue en la agenda, pero además con este trabajo conjunto con tus aliados políticos, PT Verde, pero luego con PAN-PRI, que eventualmente se suman en algo, pero luego se oponen sistemáticamente? Sí, la verdad es que yo pienso que esta legislatura sí es muy plural, además que casi todos somos jóvenes. Digo jóvenes porque la mayoría tienen de 30 a 40 y tantos años, ¿no? Pues, sí. Yo soy la más joven de la legislatura, entré con 28 años y pues sí es histórica esta legislatura tanto por las edades, también porque abiertamente llega una mujer feminista, bisexual, hablo de mí, Claro. que lo dice abiertamente y que ha estado proponiendo cosas que es jamás tabú. se decía que se iban a proponer, como la identidad de género, como los transfeminicidios, como la despenalización del aborto. Ya voy a presentar, iniciando el próximo periodo, la igualdad sustantiva, que es una iniciativa que trabajamos desde Morena junto con la doctora Claudia Sheinbaum, que ya no la palomeó, que es la igualdad sustantiva ya la aprobamos, pero faltan algunas cositas técnicas para que de verdad sea la igualdad para todas, para todos y pues para ¿Quién todos. se resiste más, el PRI o el PAN, o los dos? El PAN, fíjate que el PRI es un poquito más abierto a ciertas ideas, pero el PAN sí es como que cerradísimo, Nada, ¿no? sí, Nada, digo, nada. Creo que hasta lo tienen en sus Sí, creo que declaraciones de principios. me acerco a ellos y les da como Sí, claro. urticaria. Claro, o claro. No sé. Soy todo lo que les dijeron que estaba mal. Pero al final de cuentas creo que tenemos los votos necesarios junto con MC, porque MC comparte una agenda legislativa muy similar Importante, a la que nosotros tenemos en Morena. No son los nuevos panistas en ese caso, hay que recordarles eso, ¿no? Panistas con pensamientos progres. Sí. No, es realidad, o sea, en realidad tienen una agenda muy particular en estos temas. Sí, Son más afines pues, a muchos temas con nosotros en el sentido de derechos humanos, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que podemos hacer historia pasando algunas de estas iniciativas en el Congreso, que yo creo que es un avance importante, porque Durango siempre es el último en aprobar temas de derechos humanos, siempre. Entonces esperemos que, bueno, logremos hacer este cambio y que sobre todo siempre he creído que los cambios legislativos que puede hacer un diputado tienen que ser siempre enfocados en que realmente tengan impacto en la vida de las personas, que se vean reflejado. Por ejemplo, las iniciativas que yo hago son para regresar la dignidad que necesitan las personas para garantizar sus derechos humanos. Y por ejemplo, el diputado Mata lo que hace es dignificar en otro sentido, ¿no? En el sentido de una vida digna, en el sentido de tener una vivienda, ¿no? De participar en las sociedades cooperativas. Entonces yo creo que eso es lo que debemos de hacer, estar enfocados, cada quien con su lucha, pero que se vea el resultado legislativo en la vida de las personas. Perfecto, interesante. Una última pregunta, se las dejo a ambos, a ver quién me la contesta, es ¿cuál es, por ejemplo, lo más urgente que tienen que hacer dentro del movimiento para, digamos, sobresalir con respecto a las legislaturas pasadas en donde había mayoría incluso en Morena? Pues yo creo que la agenda de las libertades, ¿no? Que dote a los seres humanos de sus libertades, creo que es el origen de detonar muchos procesos. Si eso no se da, lo otro de nada o poco va a servir. Sí, yo también creo y comparto la palabra que mencionó el diputado, que fue libertad, que yo creo que lo que debe de diferenciarnos a nosotros como legisladores en esta legislatura
es que debemos de ser libres, ¿no? Debemos de ser libres en la toma de decisiones. Ojalá, porque, ojo, a los, ver, los que imponen ajá. una agenda desde ciertos poderes para que todos voten Sí. en cascada, ¿no? Somos libres. Sí, claro, claro. Bueno, mis compañeros y yo también, porque pues venía en la boleta también, aunque soy plurinominal, fuimos electos por el pueblo. Claro. Entonces, quien manda es el pueblo y ellos son los únicos que nos pueden pedir cuentas o exigir que votemos o no votemos algo. Simplemente. Totalmente de acuerdo. Muy controvertido ese tema porque no estamos acostumbrados, nuestra clase política, a ser libres en ese tipo de decisiones. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya y regresamos porque lo que sigue es, en nuestro último bloque, quiero enfocarlo para hacer una evaluación del tercer año, que ya se acerca, estamos en vísperas del tercer informe de Esteban Villegas. Vamos a platicar al respecto. Volvemos, no se vayan. El Trump belicoso y agresivo contra México se desinfló. El caso es que posponer nuevamente la amenaza de imponer aranceles a México por castigo debido al narcotráfico es una enorme y nueva derrota para Donald Trump. El problema no estaba en la aplicación de aranceles, sino en los mensajes agresivos que llegaron a rozar con amenazas de invasión militar estadounidense a México, sobre todo para destruir las posiciones territoriales, delictivas y políticas de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. La prioridad del presidente Trump con la amenaza de 30% de aranceles de castigo se localizaba justamente y de manera prioritaria en el tema de seguridad en sus tres variantes. El primero, el contrabando de fentanilo que sigue entrando a Estados Unidos desde México. El segundo, la producción de esa droga en laboratorios mexicanos que no han sido desmantelados. Pero ahí es donde la Casa Blanca se espantó de los efectos que pudieran provocar en México esos aranceles y en el territorio interno de Estados Unidos. Esto en el entendido de que todos los sobresaltos de su vecino del sur obligan al cruce ilegal de desempleados hacia Estados Unidos y aún quedándose en México serían foco de inestabilidad y violencia. El Trump belicoso, guerrerista, intervencionista y sobre todo agresivo contra México se desinfló el jueves 31 de julio al decidir posponer por 90 días más el 30% de aranceles de castigo a México sin que hubiera cumplido México ninguna de las exigencias de su carta del 11 de julio pasado. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Urus Media. Programa, gracias por estar en contacto, por participar y saludo aquí en nuestros auditorio, Joel Infante, Sergio López Rivas, saludos compañeros diputados, Sergio, Natalia Álvarez, Camila Martínez Cami, excelente trabajo legislativo de ambos, saludos diputados, Chava Maínez, saludos, Omar Mata Valadez, Soy mamá, que éramos Porra, hermanos. nos trajo Porra el diputado. Estos diputados sí trabajan por el bien de todos, ¿no? Muy bien. Víctor Shalom Sadam, saludos, bendiciones, mi diputado de la lucha, Un Mejor Durango y Gómez Palacio, Durango, excelente, saludos. Gracias. José Alfredo Mora, Morita, Alfredo Mora, Christopher Rivera, Omar Mata, Valadez, excelente programa. Chava Maínez, ya lo leí. Mariel Carmen Reyes, Mari Carmen Reyes, gracias, porque también siempre estás al pie del cañón. Buenas tardes, Leo. Sigue el PRIAN, Claudia y aliados, sin querer reconocer el buen desempeño de nuestra presidenta. Dice, Claudia y aliados, dice, sin querer reconocer el buen desempeño de nuestra presidenta, no pueden concebir que la 4T tenga como uno de sus lemas, los pobres primero, ya que para ellos sus intereses personales y sus bolsillos están primero que el país, que el bienestar del país. Sin embargo, hay algunos personajes que están manchando los principios de Morena que deben salir de Morena. Saludos, muy interesante, que ya lo abordó el diputado Mata y Delia en ese sentido, de la reingeniería y renovación, ¿no? Del enfoque a los principios. El manotazo de Claudia Sheinbaum con su carta. Richie Sariñana, Luis Antonio, saludos, dice diputados y diputadas, grandes aliados de los verdaderos morenistas en nuestro estado. Alejandro Contreras, saludos, gracias, pues muchas gracias a todos los que están sintonizándonos, denle like, compartan y por supuesto estén al pendiente de las demás plataformas, YouTube, TikTok, Facebook, y estamos en varias de las plataformas. Estén pendientes, el sábado se sube el programa en YouTube y algunos clips que vamos a sacar al respecto. Pero miren, cierro el programa con este bloque al que me quiero enfocar. Viene el tercer informe legislativo, hay una labor constitucional del Congreso para recibir el informe de Esteban Villegas. En esta ocasión comienzo contigo, diputado. ¿Cuál es tu evaluación de este tercer año, Esteban Villegas, al frente del Ejecutivo y de este tercer informe que estamos próximos ya? Bueno, de entrada, uno
va a ser el momento en cuanto tengamos conocimiento también Claro. de lo que el titular del Ejecutivo está informando. Claro. Habrá que contrastarlo con lo que vemos en las calles, La vemos realidad. en la realidad. A mí me gustó una frase que comentaste tú o te la escuché a ti, que decía que pareciera que es el gobierno de los anuncios. Claro. Creo que ese es el gran reto que podría estar encabezando al frente como líder político del Estado, que tiene que consolidarse lo que se ha venido diciendo. Hay, en el caso de muchas empresas que se han planteado, yo sigo viendo la laguna de que no se consolidan. En el caso de la laguna hay un anuncio importante de algunas empresas, las cuales no veo que inicien. Claro. Ojalá y sean retrasos, pero que no estén ya cancelados. Me preocuparía mucho eso. Creo que también ha faltado algo de mesura. Creo que son tiempos en los cuales tenemos que, aunque no compartamos ideológicamente el quehacer político, creo que hay puntos de inflexión donde tenemos que coincidir, y creo que no le ha abonado algunas expresiones del gobernador, sobre todo aquellas que han tenido que ver con la figura de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que han sido desatinadas, creo que no es lo más conveniente, al menos en mi región, pues no percibo alguna obra importante, no percibo algo trascendental. Sigue siendo el ingrediente del gobierno federal el gran detonador de la inversión. O sea, ¿qué pasaría con nuestro estado si no existiera la aportación del gobierno federal? Ha sido incapaz nuestro estado para generar recursos propios, para generar esquemas de los cuales no dependamos de manera abismal del presupuesto federal. Creo que los anuncios o las acciones más importantes que ha podido hacer el titular del Ejecutivo, pues son aquellas que han sido impulsadas, financiadas y proyectadas por la doctora Claudia y el gobierno federal. No quisiera yo hacer juicios a priori, cometer algún error en los cuales a veces caen mucho la oposición con la doctora, que hacen juicios sumarios como contigo con la complejidad de con Donald Trump. Pero vemos que la realidad, lo que percibe el ciudadano que anda a pie, es que las condiciones no han mejorado realmente. Creo que hay grandes retos en el transporte, en la vivienda, en la salud. Vemos demasiadas quejas, vemos demasiada insistencia de muchos sectores de la población de una mayor atención, de una mayor inyección de recursos. Yo lo planteaba en la tribuna, que pues qué padre lo de la feria, qué bueno que fueron muchos niños de manera gratuita, qué bueno de la tercera que edad. los duranguenses tuvieron la oportunidad de distraerse, de soltar su estrés, de poder ir a show. Pero finalmente una feria, su objetivo principal es venderse hacia el exterior. Claro. Es decirles, aquí estamos, tenemos esto para que puedan invertir. Habría que hacer un balance porque hay notas que yo veo en las redes con algunos costos incluso que varían mucho de otras entidades. Creo que ese es un gran reto también, el tema de la transparencia, de que la población pueda tener toda la información real, pues para que pueda hacer un escrutinio del desempeño, no solo del gobernador, sino de todos los secretarios, de todo el andamiaje gubernamental. Pero creo que hoy que presente su informe, que a mí en lo personal no me gusta una frase, hoy nos entregaron de manera pues muy respetuosa, con una atención la invitación para el informe. Ojalá y no se me atraviese algo y pueda asistir. Claro. Ojalá y no pase algo ahí que llame nuestra presencia. Si no es así, pues bueno, vamos a escuchar de manera respetuosa y posteriormente vamos a hacer un balance de lo que nos está diciendo a los duranguenses con lo que estamos viendo y lo que dice el pueblo. Porque a veces también el tema mediático, se piensa que la voz, la opinión pública es la publicada, y hay una distancia muy grande entre la opinión publicada y la opinión pública. Vamos a estar nosotros siempre del lado de la gente. Yo quisiera ver más acciones de gobierno del estado en mi región, en La Laguna, en Gómez Palacio, en mi distrito. Hay muchos pendientes. La carpeta asfáltica de nuestras comunidades está en muy malas condiciones. Hay quejas, un sinfín de quejas.
ojalá y vayamos viendo que se resuelven algunas o que he perdido en el documento o lo que expresa el titular del Estado, plantee algunas cosas que incluso desconozca, y si son grandes logros, si son cosas importantes, créanlo que con la seriedad, el profesionalismo que nos debe de gobernar a todos, lo vamos a reconocer, pero también lo que veamos mal o en lo que no coincidamos de manera respetuosa, pero firme, también lo vamos a señalar. Yo nada más hago énfasis en dos cosas de las que ya mencionaste en lo general, pero que yo he tenido contacto con gente de La Laguna que es pro empresarial en general. El impuesto sobre nómina lleva 2 años. Impuesto sobre nómina sobre la renta. Y Se supone que el fideicomiso se hizo para invertirle a la promoción industrial de nuestra región. Y esa es la zona industrial. Y van varios años que tengo entendido, al menos por los líderes empresariales de La Laguna, me dicen que no se ha ejercido. Valdría la pena ver qué se ha hecho con ese recurso. Y la negativa al IMSS Bienestar. Ahorita tú tocas el tema de salud, pero no firma el IMSS. No, y el convenio para la discapacidad. Sí. Delia, desde tu perspectiva, ¿cómo ves, cómo valoras? Digo, como dice el diputado Mata, no lo he entregado, pero hay ya ciertas realidades que apuntan. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de Pues, vista? a ver, tenemos un extrañamiento por violencia de género. Tenemos alerta de género en muchos municipios, y estos municipios que están en alerta son los que más han incrementado en feminicidios este año, el último año. Creo que ha sido el año más violento para las mujeres, sobre todo porque ya han sido feminicidios pues que jamás pensamos que iban a pasar en nuestro estado. Y además de este extrañamiento, pues tenemos el tema de las carreteras, que tenemos carreteras en pésimas condiciones y al estado le toca cuidar alrededor de 2.847 kilómetros de carretera. Entonces hay recursos que han bajado al estado y vamos a las carreteras y las carreteras siguen iguales. Tienen adeudos también en ciertas carreteras porque van incrementando por el mantenimiento que no les dan, que se va acumulando. Estamos endeudados en eso. Tenemos también la deuda con el ISSSTE. Tenemos pendiente la firma de Estamos en los primeros 6 lugares de adeudos al ISSSTE, hay que decirlo. Sí, en los primeros 6 lugares. Entonces, somos el estado en cuarto lugar con más mujeres privadas de su libertad. Yo creo que hay muchas cosas que se dicen que se están haciendo, pero que en los hechos pues no se notan y que se sienten en la sociedad, como es el tema de la violencia contra las mujeres y también la violencia contra las diversidades, porque ya hemos también tenido muchos transfeminicidios que ya vamos a presentar también una iniciativa de los crímenes de odio para tipificar bien, no como transfeminicidios, porque las mujeres se tienen que reconocer como mujeres como tal, entonces ya tendría que entrar dentro del feminicidio, pero bueno, esa es otra lucha que vamos a dar más adelante en el Congreso. ¿Y qué más? Pues es que hay muchas cosas, la feria, oye, eso es muy importante. Sí, a ver, eso es lo que está los coyunturalmente comerciantes les cobraban mucho de renta, les cobraban mucho de luz, los obligaban a comprar los productos dentro de la feria. Entonces, ¿cuál ganar hubo? No puede ser posible que un comerciante local tuvo que endeudarse con la esperanza de sacar algo de recompensa, ¿no? En la feria, y que quedaron más endeudados, pero pues sí, vamos y le pagamos casi 10 millones a Pepe Aguilar por tocar en la velaria, ¿verdad? Sí. Entonces, y además de otros escándalos que se han dado en el estado, como las fiestas millonarias, el tema de la crisis de la meningitis, que es muy importante. Que sigue ahí. Que sigue ahí. Ya hay hospitales abiertos, de los cuales donde debían suceder las muertes. Exacto. Entonces, hay muchas cosas. Claro que también me imagino que en el informe nos vamos a dar cuenta de los grandes logros que ha tenido el gobierno del estado, que muchos han sido también gracias al gobierno federal y a la doctora Claudia Sheinbaum, que hay que reconocer que ha volteado a ver a Durango y que ha apoyado al gobernador Esteban Villegas, sí, la doctora Claudia Sheinbaum, y por eso es que Durango ahorita está teniendo un incremento en el tema de la economía y en la reducción de la pobreza. Totalmente de acuerdo. Para cerrar, diputado Mata, Delia, empiezo contigo. ¿Qué mensaje le das a la ciudadanía? ¿Qué sigue en tu contexto como legisladora? Tu contexto ya como política, igual el diputado Mata, pero comienzo contigo. Sí, pues llamar sobre todo a todas y a todos los militantes o simpatizantes del partido al que militamos, que es Morena, a la unidad, a resistir, porque
Al final de cuentas sabemos que ya viene la transición también de gobierno, que tenemos que estar unidos, que tenemos que resistir y pues dar la batalla. Y que sepan que tienen a su amistad en el Congreso, que lo que necesiten estamos para apoyar, que pues estamos tratando de dejar el mundo mejor de como lo encontramos y que estamos dando la batalla en el Congreso para lograr una ciudad de derechos, un estado de derechos para todas, para todas, para todas, para todos y para todos. Muchas gracias, Celia. Diputado. Mira, de entrada agradecerte, Leonardo, el espacio, la oportunidad que nos das de comunicarnos con el pueblo, con la gente a través de esta plataforma. En verdad agradecerles mucho eso. Y pues bueno, nosotros en la línea tanto del Congreso, pues bueno, como lo externaba, tenemos que ir legislando y estar fiscalizando también el gasto público en base a los principios de nuestro movimiento, porque finalmente en la vida legislativa, parlamentaria, aunque no seamos un parlamento, pero así decimos, finalmente decían cuando se estableció estos parámetros de derecha, izquierda y centro, allá en Francia, cuando se inició el tema político. Cuando se detonó esa etapa política y se les bautizó así, decían algunos que un diputado de izquierda al final del día terminaba más cerca de un diputado de derecha que del pueblo. Pues también ese es el gran reto, que la ciudadanía logre percibir y que tenga mucha claridad con nuestros hechos, que en verdad representamos a aquellos que menos tienen, a los que no tienen voz, a que a lo mejor no logramos algunos objetivos, pero que no va a ser porque no lo intentamos. Nosotros vamos a dar nuestra lucha. Cuando el presidente Andrés Manuel dice que la vida tiene que ver con ser felices, tiene razón. A veces andamos sufriendo, batallando, conflictados por puras cosas que en verdad no tienen importancia, cuando creo que hay cosas muy valiosas como la libertad, como el cariño, como el poder convivir, el poder luchar por personas que no conocen ni sus nombres, ni sus rostros. Creo que esa es la etapa política. Cuando luchas por los tuyos, va implícito en tu actividad, con la gente de tu familia, la gente que aprecias, pero cuando das luchas por gente que no conoces, ni su rostro, ni sus nombres, ni sus apellidos, creo que es cuando se da el proceso político, pero aparte también hacer un llamado a la población. Ni nosotros como diputados podemos solos, ni tampoco la población sola, sin organizarse va a lograr. El gran llamado es que nos organicemos desde la trinchera, en la modalidad que puedan, pero que participemos. Que ese concepto de que a mí no me interesa la política, a mí no me gusta, creo que iguales, es la ¿no? que aprovechan el poder hegemónico para hacer lo que se le ocurre y lo que quiere. En la medida que la ciudadanía, que el pueblo se organice y participe, créanme que está en más manos de ellos la transformación que de algunos actores políticos. Nosotros le entramos, hacemos lo que nos corresponde, pero el llamado es a que se organice, que Durango merece algo mejor, que la laguna, que nuestro país crean que tiene una oportunidad histórica para ir construyendo un andamiaje en la población de principios, de valores, de participación, que difícilmente en otra etapa nacional se podría hacer. Hoy, gracias a los programas sociales, están resueltas algunas cosas prioritarias para nuestros amigos adultos mayores, para los jóvenes, para las mujeres, y eso nos permite poder tener un grado de reflexión en el cual participemos todos en la toma de decisiones y que la política tan importante, tan seria, no la dejemos en manos de los políticos, que participemos todo, y ahí estamos a la orden, tanto en el Congreso como nuestra actividad social, nuestra actividad personal. En lo particular, y en algunos casos me ha acompañado la diputada Delia o la diputada Georgina, algunos otros actores, también estamos ayudando al Estado, hemos ido a hacer gestión, a estar planteando a nivel federal cosas importantes, hemos solicitado que se construya el hospital del ISSSTE en Durango, que estaba ya por iniciar. Claro. Hemos retomado el tema de la clínica del Seguro Social en Lerdo. Hemos planteado muchas cosas que, aunque no sean gobiernos emanados de Morena, nuestra labor porque llegue el más recurso a Durango, quiero decirles que cuentan con nosotros independientemente de colores, pero sí, y hacer un llamado a nuestro movimiento, al pueblo, a que se organice y participe. Pues muchas gracias, diputado. Espero que se converjan todos estos buenos deseos para que demos ese paso y transitemos a una sociedad mejor. Durango lo merece, y Durango merece estar más cerca del centro en este sentido, ¿no? De presupuestos, de proyectos. Espero que se tomen esas decisiones, y les agradezco una vez más que hayan atendido la invitación. Gracias a ti. Esta que sea la primera de muchas para ti, diputado Mata, y bueno, Delia, es tu casa aquí el cabaret.
Yo la verdad me despido, le agradezco también el favor de su atención. No me da tiempo de despedirme de todos ustedes, pero a todos los que se conectaron les agradezco mucho. Denle like, compartan y obviamente comenten ahí en redes sociales. Búsquenos por ahí en Facebook, TikTok, Facebook, X o lo que era Twitter, y estamos a la orden. Muchas gracias por sintonizar el Cabaret y nuevamente gracias, diputado, muchas gracias, Delia, y nos vemos próximamente.